Bueno, Miguel, ¿qué nos vas a presentar hoy con respecto a la educación? Bueno, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante en cuanto a materia económica, que es la vinculación empresarial con la educación. Esto es sumamente importante para la formación. Por lo regular, nuestra educación, y en el contexto actual en Paraguay, es formativa, es instructiva. Se le enseña al chico, se le dan ciertas herramientas, pero no se están formando los técnicos e ingenieros y profesionales que requiere la industria. El primer esfuerzo ya lo hizo la Unidad Industrial Paraguay hace poco con la creación de una universidad, pero hacen falta muchas tecnicaturas y más un desarrollo mayor, porque con Nicanor Duarte se dio la apertura de lo que sería la unidad tecnológica dentro de la Universidad Nacional, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, se van dando pasos, pero todavía no hay la formalización, digamos, de convenios con instituciones empresariales o con empresas para que las propias instituciones se conviertan en una especie de laboratorio de estas empresas. Te pongo un ejemplo. Motorola, que ahora en México es Foxconn, que es la que arma todos estos aparatos a nivel mundial, los celulares, instaló en el Instituto Tecnológico de Chihuahua un aula laboratorio, y el último año los muchachos, los ingenieros, trabajaban ahí y ellos ya podían salir e incorporarse a la industria electrónica, en este caso la de Foxconn. Ese también se dan casos en bachillerato en inyección de plásticos, en moldeado, en desarrollo de las tabletitas electrónicas. Todo eso va permitiendo que el chico vaya prácticamente ya capacitado a trabajar en un área industrial que se le necesita. Y por eso es importante esta formación. Y la gestión del desarrollo es mucho más eficiente ahí. Entonces se logra crear una cadena de valor que permite contar al empresario con un empleado bien capacitado, en donde a través de un convenio también el empresario invierte en la educación y la institución educativa ya deriva chicos especializados en diferentes áreas productivas que son necesarias. Hace unas semanas tú hablabas de lo que es la actividad industrial en el Paraguay, de cómo venían los números. La actividad industrial necesariamente es una actividad transformadora, pero si no contamos con el personal que transforme, es difícil lograrlo. Históricamente, Miguel, la audiencia, se ha tenido este debate de cuál es el rol de la academia, si es formar esos profesionales que necesita el mercado o es simplemente un formador de opiniones y de personas intelectuales que finalmente salen a un mercado y no pueden encontrar trabajo. Sacan gente que quizás está muy capacitada en forma general, pero no está preparada para lo que realmente necesita esa sociedad en específico, ese país en particular. Y hoy que hablamos de Paraguay tenemos, por ejemplo, tantos abogados, tantos administradores y no hay técnicos de mandos medios, que tanta falta hace, o gente del área industrial, ingenieros, por ejemplo. Exacto, porque, por ejemplo, te voy a hablar de la experiencia. Yo en México trabajé en dos áreas de desarrollo económico y por eso este es un tema que me gusta mucho. En México, a raíz de la firma de lo que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, se comenzó a dar esa formación. Se transformó la currícula educativa, tanto técnica como universitaria. De esa fecha, ahora se han creado 126 universidades tecnológicas que tienen una particularidad, son de educación intensiva y tienen un promedio de colocación de más del 80% de egresados ya salen definidos para una industria, y los chicos al año tienen una semana de vacaciones entre un semestre y otro. Entonces es gente que puede, e incluso si ellos quieren concluir como licenciados, como ingenieros, porque salen como técnicos profesionales, ellos pueden seguir un año más estudiando, pero ya van vinculados a una rama industrial determinada. Esto también es muy importante porque se han creado centros de ingeniería que cuando terminan la universidad los muchachos, los ingenieros, se van a hacer ideas. Hay dos centros muy importantes de industrias que son Visteon y Delphi. Visteon es de Ford, Delphi es de General Motors y solo desarrollan ideas para la industria automotriz. Y los ingenieros a eso van, todos los días se presentan, desarrollan proyectos y el proyecto que pega se vende en todo el mundo, en todas las fábricas automotrices. Pueden ser faros, un diseño de un sistema de seguridad, motor, lo que tú quieras de un auto. Y eso se da a través de esa vinculación, porque es lógico que este chico que fue ingeniero egresado primero estudió en un bachillerato especializado
Y eso también creo que es necesario aquí, reformar la educación a nivel medio, lo que es el bachillerato, para que ya egresen técnicos, porque uno le pregunta a un chico de cualquier colegio nacional y te dicen, ¿administración o informática? Pero eso fue hace 30 años, ahora ya necesitamos otra dimensión, por eso también es tan importante que tanto el sector educativo como el sector empresarial se sienten para definir qué es lo que se necesita. Tenemos en pantalla las ventajas de la vinculación, Miguel. Un material que estuviste también preparando para nosotros y que podamos compartir con la audiencia. Dice, optimiza la formación y no solo instrucción del alumno. Exacto, porque por ejemplo, yo necesito un técnico en inyección de plásticos, ¿sí? Y este muchacho va a inyectar plásticos para diferentes ramas industriales. Puede ser para autopartes, puede ser para envases de PET, etcétera, etcétera. Cuando el chico egresa, él tiene su formación básica, como cualquier estudiante, las 4 materias, en gramática, etcétera, pero ya viene formado como técnico. Entonces, él, por lo regular, su último semestre lo pasa practicando. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando hay una solicitud de empleo en el diario? Experiencia mínima, el chico ya trae una experiencia mínima de 1 año. Aunque sea 1 año escolar, digamos, pero ya sabe manejar una máquina, ya sabe qué dosis de plástico poner, qué dosis de aire inyectar para que se forme la pieza que se necesita. Eso es lo que crea el lazo entre la empresa y la escuela. ¿Por qué? Porque la empresa dice, bueno, si yo necesito técnicos, ¿por qué no dejar ya una máquina, capacitar a un profesor ahí y que el profesor les vaya enseñando a usar la máquina? En este convenio yo pongo la máquina, le doy mantenimiento y proporciono los materiales para que los muchachos practiquen. Absolutamente. Y eso sería derivarse a la gestión de proyectos. La gestión de proyectos se hace tanto entre autoridades como entre representantes de ciertas ramas industriales. Pueden ser cámaras, pueden ser asociaciones. Los representantes gremiales y la educación deben de tener ese acercamiento para generar la dinámica. Tomen nota, señores empresarios de la UIP, de la ARP, de todos estos gremios empresariales, porque esto es algo útil para todos, es para toda la sociedad finalmente, y ojalá que también aquí podamos aplicar estos modelos que son exitosos en otros lugares y, ¿por qué no?, aquí también. No vamos a inventar la pólvora, es algo que funciona y que aquí también podría. Y tienen casos con 2 gobiernos que tienen muy buenas relaciones con Paraguay, con el de Corea del Sur y con el de Taiwán. Ellos lo hicieron hace 40 años y ¿en dónde están?, ¿no? Entonces, el valor que tiene esta actividad, el bono demográfico de Paraguay se agota básicamente con el tiempo, porque esta juventud, que es de menos de 35 años en este momento, más del 60% de la población, el tiempo pasa y va a envejecer. Y básicamente estamos desperdiciando una oportunidad grande para una generación o varias generaciones que tendrían mucho valor, tanto trabajando como instruyéndose, porque muchos no se quedan como técnicos, o sea, se siguen desarrollando en otras ramas empresariales y ellos también proporcionan innovación, porque aportan ideas al lugar a donde llegan a trabajar. Y también se soluciona este problema por el lado de los chicos que aspiran a su primer empleo, que normalmente se topan con exigencias que están por encima de la realidad suya, porque él está saliendo de la academia, todavía no tiene esa experiencia, entonces se encuentra con, espera, me estás pidiendo un ingeniero junior, pero con experiencia de, no sé, 3 años, resulta como que contradictorio a veces lo que solicitan las empresas y no se adecua a la realidad. Entonces, un proyecto como este que está mencionando Miguel, que necesariamente va a implicar un diálogo y un trabajo interinstitucional entre sectores público y privado, puede ayudar a salvar ese inconveniente que tenemos hoy. Por ejemplo, ahora nos muestra la imagen la industria de la construcción. En estas escuelas técnicas se enseña a los chicos a ser albañiles, porque puede parecer que digas, ay, pero ¿cómo voy a hacer que un chico estudie para ser albañil? Pero es una rama que necesita personal especializado. Y en otros países, como en Inglaterra, se estudia para ser albañil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te enseñan plomería, instalaciones de gas, etcétera. Si esto también se enseñara aquí, la industria de la construcción tendría una gran ventaja. Totalmente. Porque no todos, vamos a ser sinceros también, no todos quieren ser el ingeniero, no todos quieren ser el químico, pero les gusta y dicen, pero es que yo quiero hacer esto porque quiero hacer otras cosas. Y estudian una carrera técnica que va a ayudar a la industria, por ejemplo, como técnico en albañilería,
porque el chico va a saber poner los ladrillos, medir, nivelar, va a saber cómo va a dejar el ducto para la instalación eléctrica, etcétera, etcétera. Algo en lo que se pierde tiempo mientras el maestro albañil o el contratista va enseñando sobre la marcha a un peón de albañilería, ¿no? Y va a ser ya no va a tener solamente ese conocimiento empírico, que es valioso, pero va a tener un valor agregado con Claro. esa técnica. Y más aún en este sector que mencionas, Miguel, de la construcción, que es tan importante para un país como el nuestro, que tanto desarrollo también necesita en ese rubro en particular. Sí, porque la industria de la construcción, cuando tú construyes una casa o un edificio, activas otras 35 ramas industriales, ¿sí? Necesitas quien te instale vidrios, necesitas quien te dé los conductos eléctricos, los cables, los apagadores, la plomería, todo. Y es una cadena de valor muy interesante. Y también formalizas a la economía, porque al tener a un chico contratado así a través de esta vinculación, le estás dando su acceso al IPS, le estás dando una bancarización, si le pagas con una tarjeta de débito, y todo esto permite que la economía mejore. Y esta cadena de valor también formaliza más al país en el sentido de que uno aprende a entregar justo a tiempo, a comprometerse bajo un contrato, a hacer ciertas cosas, y luego eso se va trasladando a la vida cotidiana de las personas. Incluso es importante para el sector agrícola. Me decía tiempo atrás unos pequeños productores que recibieron asistencia del MAC para tener sus invernaderos, que en su misma zona, mientras a ellos les iba súper bien la producción de tomates y locotes de óptima calidad, otros vecinos usaban las medias sombras y la infraestructura del MAC, o que les proveyó el MAC, para cubrir la zona de sus crías de pequeños animales. Claro, animales de granja. Que uno puede decir, pero nosotros tenemos el know-how de lo que es agricultura, pero no. Hay experiencia, pero igualmente en muchas zonas hace falta esa instrucción técnica. Totalmente, porque esto permite aprovechar mejor los recursos. Los recursos muchas veces no son abundantes, ¿verdad? Entonces hay que aprovecharlos de la mejor manera, y por eso también podríamos hablar de qué es lo que incentiva esta vinculación. Y lo primero sería la creación de una estructura. Yo creo que en este momento de bajón económico por la famosa pandemia y la crisis que se está provocando, podría ser un buen momento para que tanto autoridades educativas o representantes educativos, tanto oficiales como privados, se reúnan con empresarios para ir definiendo cómo pueden juntos salir de esto, cómo pueden otorgar formación a los chicos, cómo pueden otorgarles herramientas, y así se va incentivando a nivel organizacional algo que como cascada va a bajar a profesionalizar a una gran cantidad de personas que desean estudiar, que desean trabajar y que lo pueden hacer con un valor agregado en su educación. Miguel.